Invito a todo el pueblo venezolano a que lea el proyecto de reforma y se dé cuenta de que la magnitud de los cambios que se están proponiendo no se corresponde con un proceso de reforma, sino que es un planteamiento en su contra. En este momento, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo le están quitando poder al pueblo, alterando los valores, los principios y la estructura del Estado sin estar facultados para ello. Alerto al pueblo venezolano, a la nación toda, para que no se deje quitar lo que le corresponde. Ese poder es de todo el pueblo venezolano. No se dejen engañar. Según esto, la motivación de la reforma constitucional, tal como se ha presentado, es llevar al pueblo venezolano hacia un proceso de transición, hacia algo que se denomina de manera genérica socialismo, sin indicar claramente a qué se refiere este término. Como ya manifesté en otra ocasión, cuando entregué el Ministerio de la Defensa, la palabra socialismo no tiene un significado uniforme y puede incluir regímenes como el de Pol Pot en Camboya y la Unión Soviética estalinista, hasta el llamado socialismo nórdico o el socialismo democrático europeo. ¿A qué socialismo se nos quiere llevar? ¿Por qué no se le dice al pueblo claramente hacia dónde se piensa conducir a la nación? Tenemos como pueblo que exigir que se nos diga claramente el destino de nuestro futuro y no se nos mienta con un supuesto socialismo a la venezolana. Lamentablemente, lo que ha ocurrido es que en vez de ir hacia una interpretación progresiva y mejorada del texto constitucional, se ha ido hacia una interpretación regresiva, sobre todo limitando los derechos fundamentales. Cuando se analiza el contenido de la reforma, cualquiera puede darse cuenta de que ninguno de los artículos propuestos enfrenta los verdaderos problemas del país. Por lo tanto, en el fondo, esta propuesta de reforma solo le está quitando poder al pueblo por dos vías. Primero, porque usurpa de manera fraudulenta el poder constituyente del pueblo. Y segundo, porque las autoridades de la nueva geometría del poder que se crearían no serían elegidas por el pueblo. El poder constituido, representado en este caso solo por el Poder Ejecutivo y Legislativo, está pretendiendo ejecutar cambios trascendentales de envergadura, usurpando el poder constituyente del pueblo venezolano. Y esto constituye o puede materializar un golpe de Estado que impondrá un modelo que de facto pasará a ser de derecho. De culminar este proceso con la aprobación del mismo y por las vías propuestas por el presidente y la Asamblea Nacional, se estaría consumando en la práctica un golpe de Estado, violando de manera descarada el texto constitucional y sus mecanismos, e introduciendo cambios de manera fraudulenta y por procedimientos que no son propios, llevando al pueblo como ovejas al matadero. Por lo tanto, manifiesto públicamente mi rechazo a esta reforma constitucional, porque además de las razones de forma,
antes expuesta es una propuesta regresiva que desmejora los avances logrados en materia de derechos constitucionales con la Constitución del 99. Es el pueblo la fuente del poder constituyente y de él emana el derecho constituyente y de la soberanía. Para garantizar eso se hacen las constituciones. Lo contrario es regresar al absolutismo. Pueblo de Venezuela, infórmate sobre la reforma, aprende lo que es una constitución y su importancia, defiende los derechos, tus derechos, y no dejes que te quiten poder de manera fraudulenta. Hago un llamado a los profesionales de la Fuerza Armada, a mis compañeros de armas, de una manera muy particular, para que como ciudadanos y soldados, garantes de la paz y la independencia y soberanía de la nación en nuestro país, analicen profundamente el texto que se propone, que está recogido en el título 7º de la Seguridad de la Nación, en el capítulo 3º de la Fuerza Armada Nacional y muy específicamente en el artículo 328, que me voy a permitir leer textualmente porque mis compañeros de armas sabedores son que durante el ejercicio en actividad que tuve como soldado, siempre tuve como norte el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, y de que nuestra institución está al servicio de los supremos intereses y cometidos de la nación venezolana toda. Por eso me permito en este momento leer el artículo 328. Capítulo 3º de la Fuerza Armada Nacional, artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, entendiéndose debidamente el concepto de profesionalismo militar, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio según lo establezca su respectiva ley orgánica. Fin de la cita. La única arma democrática y legal que nos queda es votar no y defenderlo ante la pretensión de consumar rápidamente esta imposición no democrática que nos conduce a un nefasto retroceso. El pueblo venezolano, cuando se haya fijado, como ya se ha hecho la convocatoria, debe acudir de manera cívica, porque es el arma que tenemos para rechazar esta pretensión de reforma. Realiza un fraude constituyente en curso. Solo así podremos salvar a la patria de las nefastas consecuencias que en todo orden padeceremos todos los venezolanos y venezolanas si se consuma este golpe de Estado.